Muy buenos días, amables televidentes. Ya estamos con todos ustedes en el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos por Telesistema, Canal 11, Estados Unidos, TV Quiqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN y mis redes sociales, Ramón N14 en Twitter y Ramón Núñez Ramírez en Facebook e Instagram. Gracias por acompañarnos. Aparte de todos los comentarios que resumen muchas horas de trabajo en pocos minutos, contamos como invitado en el día de hoy al ingeniero César Fernández, quien es secretario de Propaganda y miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Ayer habló el presidente Luis Abinader. Él ha adoptado un esquema de, en vez de un discurso, porque esta es la segunda ocasión, sino una exposición con preguntas que obviamente no son preguntas espontáneas. Sí, eso es todo un guión muy bien hecho, muy bien producido por el amigo Pinky Pintor, porque la producción de televisión es magnífica. Entonces el presidente abordó una serie de temas que muchos de ellos fueron, yo diría que primicias. Por ejemplo, el decir que el día 15 de febrero inicia la reforma para la seguridad ciudadana, aunque no entró en detalles. También fue primicia el anuncio de que ya hay 20 millones de vacunas contratadas con AstraZeneca, con Pfizer y con un conjunto de otras vacunas que son suministradas vía un programa de la Organización Panamericana de la Salud. También fue primicia lo de las plantas eléctricas en el norte, pero hubo otras cosas que ya él había hablado de ellas, como es el caso de los programas sociales, como es el caso de lo que se ha hecho para mantener la economía funcionando. En términos del confinamiento, él reconoció que el país está cansado, que hay sectores muy afectados como es el turismo. Ayer yo señalaba cómo el turismo se cayó en términos de turistas propiamente, porque aún hasta los dominicanos que vienen del exterior y que se consideran como turistas en la contabilidad, en la estadística se les considera turistas, bueno, los extranjeros bajó un 68%. Y que lo que ha pasado es terrible con los restaurantes, con todo lo que significa diversión. Yo lo extendería a los salones de belleza, a los gimnasios, a las pequeñas empresas, al chiripero que tiene que salir a la calle. Otra novedad fue que el presidente dijo que iba a anunciar en pocos días una ayuda para esos sectores, para los sectores que no están en fase, para los sectores que no están en el programa Prosoli, porque hay una parte de la población que está desempleada y que definitivamente ha sido duramente golpeada con el COVID. Con el tema del COVID, hay hoy, y me aparto un poquito del discurso del presidente, porque hay declaraciones del doctor Marcos Espinal. Él es dominicano, pero él es director de enfermedades transmisibles de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Él decía que la situación es crítica a nivel mundial por el rebrote. Aquí, como decía ayer Héctor Guerrero Heredia, aquí no hay un rebrote, aquí lo que ha habido es dos picos, porque el rebrote hay cuando la curva se aplana, que fue lo que ocurrió en Europa, pero aquí la curva bajó a 7, a 8% de contagio, pero eso no es aplana. La curva se aplana cuando los contagios están en menos de un 5% en relación a las pruebas realizadas. Pero también hay una declaración, porque no podemos tampoco pensar que la vacuna es la panacea que va a resolver el problema ya en este año o antes de final de año. El director de la Organización Panamericana de la Salud declaró que en el mundo puede haber una catástrofe moral, porque las vacunas pueden fluir en masa hacia los países desarrollados, pero no así a los países pobres. Observen que el gobierno desde septiembre dio un avance para la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, se habla del mes de marzo a la llegada de las primeras vacunas, cuando el país se anotó temprano. Pero claro, los países desarrollados, ellos van a ser los privilegiados, por eso habla el director de la Organización Mundial de la Salud, que podría haber una catástrofe de tipo moral. Afortunadamente, en nuestra entrevista con César Fernández vamos
a conversar sobre lo que dijo el presidente, porque ayer hubo una rueda de prensa de la dirección, de la Secretaría Económica de la Fuerza del Pueblo. Ellos recomendaron al gobierno a concentrarse en el tema de la salud y en construcciones. Entonces vamos a ver, ese será parte de los temas que trataremos con el ingeniero César Fernández. Por otro lado, hay declaraciones del procurador adjunto de la PEPCA, Wilson Camacho, importantes, porque él dice que las nuevas investigaciones se están concentrando en Punta Catalina, en el financiamiento de las campañas del PLD y en los codenames. ¿Qué son los codenames? Resulta que todos ustedes saben que el procurador Jean Alain Rodríguez preparó un trajecito a la medida con el expediente de Odebrecht, lo que yo le llamo el Odebrecht chiquito. Un expediente hasta el año 2012, que solamente incluía funcionarios del gobierno de Hipólito que hizo una obra, que incluso la terminó el gobierno de Leonel, y el gobierno de Leonel que hizo 3 o 4 obras de Odebrecht. Pero el grueso de las obras en monto y en cantidad fue en el gobierno de Danilo Medina. Pero ningún funcionario de Danilo Medina fue incluido en el expediente, salvo Temo Montaz, que era funcionario, pero entonces después archivaron el expediente, aun cuando Temístocles Montaz reconoció que él recibió $10 millones. ¿Pero qué lo entregó al partido? Él lo entregó todo al partido para la campaña electoral. Los codenames fue un resultado que publicó o que dio a conocer a Alicia Ortega del consorcio de periodistas internacionales, donde se reveló que solamente para Punta Catalina hubo $38 millones en sobornos. No se sabe si eso está incluido en los 92 millones o estos son adicionales. Y los receptores de esos sobornos aparecen con alias, que le llaman por eso codenames. De eso nosotros supimos el caso de Andrés Daguarre Hijo, mi ex profesor de política monetaria, cuando yo hice la maestría en economía, que lo aprecio muchísimo, pero él aparece en los codenames porque Andy Daguarre sirvió a la CDE en la licitación. Incluso como descartaron a los participantes, a una parte de los participantes, él se inventó un participante virtual. Entonces, luego de trabajar para la CDE, entonces figura en un supuesto contrato de asesoría a Odebrecht, pero resulta que a él le pagaron de la oficina de soborno, la oficina de reestructuración, que operaba en República Dominicana. Porque después que la cosa se puso difícil en Brasil, la República Dominicana era ideal, era donde había el mejor ambiente para trabajar de manera tranquila y apoyado, por supuesto. Porque además estaba Joao Santana en Palacio Nacional, asesorando al presidente, y Joao Santana después tuvo que salir del país con su esposa para ser juzgado en Brasil por lavado de activos. Entonces, en ese codename, en el caso de Andy se compró un apartamento y es un expediente que Guido Gómez sometió ante la PEPCA, pero también apareció una persona que era presidente de la Bolsa de Valores, del Consejo de la Bolsa de Valores, Gibre Salcedo, y también apareció un ex banquero que escribe en la prensa y que usted lo ve tuiteando como si nada hubiera pasado. Esos fueron los únicos 3. Ahora, hay unos montos ahí de soborno de 20 millones, de 25 millones de dólares, que uno se supone quiénes son, pero que cuando salgan a la luz va a ser una tremenda bomba. Punta Catalina, por supuesto, tiene que ser objeto de muchas explicaciones, de la licitación, de los costos adicionales, de los sobrecostos, así como también con las obras viales, que en su mayoría se realizó bajo el ministerio. En el Ministerio Público estaba Gonzalo Castillo, el que fue candidato por el PLD. Es decir que nosotros esperamos que efectivamente esa investigación avance, porque va a aportar muchas luces a lo que fue el entramado de corrupción, que solamente conocemos la punta del iceberg, que son los casos de los pulpos y del pulpito. Son pequeñas cosas en relación a lo que hay de sobrevaluación y lo que hay de corrupción en Punta Catalina
y en las obras que se construyeron y en el financiamiento que entregó Odebrecht, cosa ilegal, aún en nuestro arreglo jurídico, es ilegal que una empresa extranjera aporte recursos a la campaña de un partido político. Por otro lado, ayer el PLD recibió otro tablazo con la renuncia de Euclides Sánchez. Euclides Sánchez fue alcalde hace muchísimos años de La Vega, fue senador y además era el presidente provincial. Tengo entendido que se juramenta hoy en la Fuerza del Pueblo, pero con Euclides no se va solo. Euclides se lleva una gran parte del PLD de La Vega. Y es que es lógico, mucha gente sabe que el PLD ha devenido en el partido de Danilo Medina, que eso de mantener el mismo comité central y ampliarlo en 300, eso fue un maquillaje. Que ese comité político que van a elegir, todo el mundo sabe que son de listas que va a entregar Carlito Pared Pérez, como siempre se ha hecho, que se entregue una lista y que ese comité político va a ser de gente plenamente danilista, no gente con mérito. Bueno, ya él lo hizo. Cuando él amplió, él metió prácticamente 3 mensajeros, porque eso era lo que eran de él, 3 mensajeros. Y dejó de lado gente valiosa como Euclides Sánchez, como Charlie Mariotti, muchísima gente que se la ha jugado y que tenía toda una tradición en el PLD. Por eso se van a producir renuncias de esa naturaleza en el PLD. Pasando a otro tema, en los Estados Unidos a partir del 26 de enero van a exigir el PCR a los viajeros que lleguen de cualquier parte del mundo, incluyendo norteamericanos. PCR que debe ser realizada mínimo 72 horas antes del viaje. Eso estaba escrito y había ciudades como Boston, como New York, que lo estaba exigiendo. Yo tuve que viajar y me la hice, pero no me la pidieron, pero ahora ya es una decisión federal. Eso crea una complicación para el turismo norteamericano en República Dominicana, porque también ellos cuando regresen a su país le van a exigir la PCR. Bueno, pues ayer el ministro de Turismo anunció que en coordinación con los hoteles se le va a hacer la prueba PCR a los turistas norteamericanos con la finalidad de lograr, porque el 40% del turismo que viene a República Dominicana es norteamericano, que viene a República Dominicana de los Estados Unidos, es decir, es la mayoría, porque el resto es Canadá, Europa, Rusia, América Latina, etcétera. Es decir que la mayor cantidad de turistas tomando el país de manera individual es de los Estados Unidos. Claro, esto no va a hacer que el turismo de repente se recupere, porque mientras haya muertos en Estados Unidos y en Europa y mientras no haya bajado los niveles de contagio y haya mayor seguridad, el turismo probablemente será de los últimos sectores que se va a recuperar, no solamente en República Dominicana, sino en la economía global. Hoy hay declaraciones del director de Migración que parecen tan hermosas que no son verdad. Dice el director de Migración que van a imponer multas a las personas que contraten ilegales. Eso significa que van a ir a todas las construcciones y a las plantaciones agrícolas y van a multar a los que contratan ilegales. Que van a multar a las personas que alquilen inmuebles, más bien son piezas, a los inmigrantes ilegales. Y que los vehículos que transporten ilegales serán incautados. Si todo eso se hace, mire, sería un avance extraordinario en la meta de por lo menos disminuir el ingreso ilegal de haitianos. Pero yo creo que estas son simples declaraciones porque Migración no tiene los recursos. Y esto tiene que ser una cuestión de política de Estado, con la participación de muchísimas instituciones. Yo siempre hago una anécdota de un amigo coronel que lo mandaron 6 meses a la frontera y yo conversaba con él y le reclamaba el hecho de que por qué los militares se vendían, por qué los militares no eran más activos. Él me decía, mire, ingeniero, lo que pasa es lo siguiente, nosotros atrapamos un vehículo, una guagua llena de ilegales, metemos preso al individuo que está implicado
en ese traslado de inmigrantes, dice él, y a la media hora el senador, el gobernador, el alcalde o el diputado viene y logra que lo suelten. Dice él, a los 10 minutos el tipo no está sacando la lengua. Dice él, entonces, ¿con qué ánimo, con qué orgullo nosotros mantenemos ese tipo de operación cuando a los tipos lo sueltan inmediatamente? ¿Usted ha visto alguna vez un sometimiento de un individuo que esté trasladando? ¿Cómo trasladan las parturientas? ¿Cómo entran las parturientas? Que representan ya el 30% de los casos de embarazo, de los partos que se realizan en República Dominicana. ¿Cómo entran? A través de traficantes que las llevan a la clínica y después la devuelven a Haití, algunas se quedan en República Dominicana. Esa es la gran realidad. Nuestro invitado, como lo habían anunciado el ingeniero César Fernández, no se lo pierdan, tenemos muchos temas de interés, así que yo los invito a continuar con nosotros en el Telematutino 11.